Hola a todos, hoy les traigo un doble creepypasta de Feliz Halloween y filtro extraño. Bueno, corre creepypasta. Todo comenzó una tarde a las 8 p.m., era el día de todos los santos, es decir Halloween, y mis padres se iban a una fiesta, dejándome solo en casa, cosa que estaba deseando y al menos antes de saber lo que sucedería esa noche y ese día estaba castigado sin ordenador por una bronca que tuve con mis padres, pero no saben muy bien esconderme los trastos, así que estaba haciendo tiempo hasta que se marchasen. Llegó la hora de la fiesta y yo me quedaba solo, cuando mis padres cerraron la puerta me dispuse a abrir el armario donde habían escondido el ordenador y me lo llevé a mi habitación. Me dispuse a comprobar mis webs de siempre, redes sociales, foros y esas cosas. Para mi sorpresa, tras abrir la primera página, una totalmente normal y corriente, Google, apareció un icono de un programa, algo que aparentaba ser un antivirus, este se llamaba Bringel, tan solo era una ventana de fondo negro con unas instrucciones similares a las de una instalación, no soy muy bueno en inglés y no sabía qué era ese antivirus. No le di mucha importancia así que abrí mi página de Facebook, pero sorprendentemente ahí estaba esa ventana otra vez, Bringel. La ignoré de nuevo yendo esta vez a 20, pero volvió a aparecer y empecé a pensar que sería algo en concreto por el día en el que estábamos y que se mostraba en todas las páginas famosas, así que no me importó mucho, pero entonces fui a un blog cualquiera, sin apenas visitas y que dudo de que la mayoría conociesen de su existencia, pero y esa ventana volvió a aparecer. Entonces, la curiosidad, supongo, me llevó a prestarle atención y examinar esta ventana. Después de bajar, ya que era lo único que permitía la ventana, durante 2 minutos líneas de instalación, como yo lo interpretaba, tenía las siguientes opciones yes o no. Decidí hacer clic en yes, para mi enorme desgracia y no debí interesarme jamás por esto y mucho menos haberme permitido el ser tan curioso de pulsar aquella opción. Automáticamente todo otro programa, ya sea antivirus, explorador, juego, aplicación y toda acción ajena a ese antivirus, que pronto empecé a dejar de pensarlo así, automáticamente quedaba cerrado, como si eso fuese tan potente que necesitara usar todo el ordenador. Este empezaba a calentarse muchísimo y, después de unos minutos sin suceder nada, en esta ventana aparecía el siguiente mensaje. Happy Halloween, estaba muy confuso, ¿era un juego? Para nada y después de unos segundos este programa mostró una imagen terrible y algo que no desearía que viera nadie y aquella imagen hizo que no pudiera moverme, el terror fue tan grande que nada me impediría mirarla y minutos observando esta imagen que se convertirían en horas, horas que no me servirían para recordarla ni describirla. Porque lo que este juego comenzaba a hacer después de esto era explotar uno a uno los píxeles de la pantalla salpicando una punzada de sangre a cada uno que reventaba y no lo podía explicar, pero tampoco buscaba una solución porque en estos momentos yo vomitaba desde que esa imagen apareció, ese momento se convirtió en una pesadilla en la que el despertar sería mi desmayo. Al despertar mi madre estaba llamándome y llorando, abrí los ojos, y me preguntó qué había pasado, porque el ordenador y mi cara estaban llenos de sangre, y el suelo lleno de vómito y yo no supe explicárselo y creyeron que necesitaba ayuda, ayuda que efectivamente necesitaba y pasaron 6 meses desde que esto pasó y 5 desde que volví a tocar un ordenador. Cuando volví a tener uno abrí un blog en el que pregunté por esta aberración o si alguien lo había visto. A las pocas semanas recibí alrededor de 50 respuestas diferentes, quitando los que solo molestaban, estos me afirmaban haber accionado este juego. Algunos decían que pasaron varias semanas en coma, un pobre muchacho me contó que su hermano no había vuelto a hablar ni a oír después de esa noche en la que lo encontraron tirado en su habitación, y otros que simplemente cuando vieron aparecer esa ventana al entrar en diferentes webs reiniciaron su ordenador y no volvió a aparecer. ¿Sería esta la forma de evitarlo? En poco tiempo acabé con este blog para no darlo a la luz ni lo que otras personas contaron, pero llegamos a una conclusión a raíz de que ninguno nos habíamos fijado en el nombre del juego, Bringel. A simple vista pocos se habrían dado cuenta, pero ¿y si tomábamos la H como inicio a otra palabra colocándola después de Bring? Este juego se llamaba Bringel, creador de infiernos, y este era el verdadero infierno, capaz de salir del ordenador a través de nuestro subconsciente. Nada de lo que vimos salir por la pantalla, sangre en mi caso, coincidía en lo que nos traumó. Si en el Día de los Difuntos encontráis esta ventana en vuestro ordenador apagadlo, quemadlo y pero, por favor, ni siquiera seleccionéis el no del juego y porque el único que lo hizo no ha vivido para contarlo, ¿que cómo lo sé?
Las autoridades polacas se aseguraron de que esta noticia no corriese por mucho tiempo y este usuario fue encontrado muerto junto a su ordenador con un no ensangrentado por altas quemaduras escrito en su frente. Eso sí, el ordenador seguía intacto y con la ventana que decía: "Gracias por ocupar mi puesto". Las clases virtuales nunca han sido de mi mínimo agrado, he oído que las conexiones fallan constantemente y las clases tienen problemas, pero en mi caso los profesores y los padres de los alumnos se las han ingeniado para que las conexiones en las jornadas sean casi perfectas, por lo que el único problema con las clases virtuales es que todo es mucho más aburrido y se aprende menos. Ya sabiendo esto, en una de estas clases, es de suponer que yo me encontraba al borde de caer totalmente dormido, era de tarde y yo estaba encerrado en mi cuarto presente en una clase escuchando la vaga explicación del profesor de filosofía sobre la existencia. Aquel profesor era uno de los que exigía que todos los alumnos mantuviésemos las cámaras activadas para comprobar si alguien como yo se dormía o se iba de la clase, y en varias ocasiones el profesor alzó la voz para que los que como yo estábamos aburridos nos mantuviéramos centrados en la explicación. El hecho es que todos se estaban durmiendo a mitad de la clase y eso lo pude notar gracias a los recuadros en la pantalla de mi computadora que mostraban a todos los demás alumnos en vivo. Sin embargo, hubo un de estos recuadros que me llamó la atención tanto que mi sueño comenzó a disiparse y mi atención se puso aguda. El recuadro mostraba la cámara de uno de los estudiantes el cual estaba actuando de una manera extraña en ciertos momentos. Me mantuve con la mirada en él, y noté que estaba en su cuarto sentado frente a su computadora, y él estaba congelado sin moverse en lo absoluto. Su cuarto estaba algo oscuro, vi como su mirada estaba en blanco a la cámara, y además su boca se movía a una velocidad muy rara, como si estuviese hablando, abriendo y cerrando la boca, hasta de veces sonriendo y todo esto en fracciones de segundos. Obviamente me perturbé pero mantuve la calma y dejé de prestarle atención a la clase para enfocarme en la cámara de ese alumno. Durante un año estudié con él, en la misma clase, pero nunca le hablé mucho. En mi mente me dije a mí mismo que de seguro se llamaba Alan, y así fue, al comprobar que en la lista de conectados figuraba su nombre, Alan. Seguí observando, y entonces de golpe me aterroricé al ver cómo aquel chico ya no solo movía su boca, sino que sus extremidades también, al igual que su cuerpo, daba vueltas, se levantaba y se sentaba de nuevo, a veces desaparecía y aparecía en otro lugar del cuarto, todo era muy horrible y además, todo esto ocurría en muy pocos segundos, a velocidades imposibles. Se mantiene sentado por unos 20 segundos, luego se enloquece y se mueve de formas grotescas durante 2 segundos y luego vuelve a su posición frente al computador, para mantenerse quieto por otros 20 segundos y luego volver a repetir todo. Así se la pasaba. Llegué a pensar que su cámara estaba dañada, o su conexión, o algo, pero no podía ser normal. Algo le pasa a Alan, profesor, escuché que dijo una chica, y allí supe yo no era el único que veía aquellas cosas en la pantalla. Pero cuando el profesor miró detenidamente a Alan, este se mantuvo quieto y con sus ojos ahora normales, actuando como si estuviese confundido por el comentario de la chica. Yo me sorprendí al igual que unos pocos, pero la clase siguió. No pasó mucho tiempo, para que nuevamente, aquel Alan comenzara a actuar y moverse de maneras tétricas e imposibles, y esta vez, aquel chico se acercaba a la cámara y nos miraba con sus ojos totalmente emblanquecidos y con su boca torcida y pixelada. De hecho su rostro parecía distorsionarse y cambiar, su nariz se tornaba muy larga y puntiaguda, su mandíbula se descolocaba, sin embargo el profesor no podía verlo ya que la mayoría del tiempo estaba mirando hacia su tablero, en el que tenía todos los apuntes del tema visto. Realmente todos los presentes estábamos muy asustados, y nadie se atrevía a decir algo pues es de muy mala educación activar tu micrófono e interrumpir la clase diciendo cosas que no tienen importancia. Justo cuando el profesor dirigía su mirada a su pantalla, aquel chico Alan dejaba de moverse extrañamente, pero todo empeoró después cuando quedaban unos minutos para que la clase acabara. Alan desapareció por completo de su cuarto, y nadie sabía qué había ocurrido. Yo estaba confundido, pero mi expresión se mareó al notar que todos ponían caras de horror y asombro. Yo no sabía por qué todos ponían esas caras, ya que yo no veía nada raro en los recuadros de los demás. ¿Qué estaban viendo? Supe que estaban mirando a mi cámara, así que con un creciente miedo en mí, comencé a voltearme hacia atrás, ya que a decir verdad, sentí un aliento espantoso en mi nuca. Mi respiración se aceleró al escuchar conmigo en el cuarto unos sonidos, como si algo se acercara velozmente hacia mí, y volteé rápidamente dando un grito seco.
Al fin no vi nada en mi cuarto, pero pude escuchar cómo alguien activó su cámara y estaba gritando por ayuda. Pasa que ese estudiante sentía que había alguien más en su cuarto, pero no se veía a nadie más que él. El profesor nos calmó y dejamos la clase hasta allí, y sumado a esto, Alan había dejado su cámara encendida pero ya no estaba allí. Desde ese día tuve miedo a entrar a las clases virtuales, sin embargo aquel chico Alan no volvió a aparecer. Unos días más tarde nos dimos cuenta todos que Alan había muerto hace unas semanas. Esta noticia nos contó otra profesora, y cuentan sus padres que fue durante una clase que sufrió un infarto. Sea lo que sea, ahora odio mucho más las clases virtuales, porque temo que aquel chico ya aparezca de nuevo. He quedado algo traumado con lo sucedido.